Hola a todos, donde estén y a cualquier hora que nos escuchen. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Alta Voluntaria, con tus médicas en fuga, Anita y Daya. Bueno, Daya, aquí estamos, arrancando el episodio 2 de Alta Voluntaria. Hoy sí vamos a poner el dedo en la llaga y de paso a tomarnos ese café porque la conversación va para largo. Es como si el sistema fuera una carpa de circo, sin descanso, sin pausa, y nosotros los que la sostenemos ahí, con muchos cafés encima y algo de dignidad a cuestas. Totalmente de acuerdo, porque si bien en el primer episodio fue como a veces el personal de salud deshumaniza al paciente, hoy venimos a ver la otra cara de la moneda. Hoy vamos a contarlo en voz alta. El sistema también nos ha olvidado a nosotros. Llámese médicos, llámese enfermeras, llámese cualquiera de los que estemos trabajando en un centro de salud. A veces nos olvidan y a veces los pacientes también olvidan que somos humanos. Esa otra cara de la moneda, esa otra cara muestra lo que vivimos como personal de salud desde dentro. Inestabilidad laboral, pagos de salarios demorados, jornadas interminables y para completar agresiones verbales e incluso físicas. Y es que no se puede exigir humanidad cuando se trabajan 24, 36 o más horas seguidas, cuando no puedes ni siquiera ir al baño, cuando no comes, cuando tu turno termina y aún tienes que llenar 50 registros clínicos más. En las noticias nosotros vemos mucho de el doctor no hizo, la enfermera no hizo, pero buena parte del talento humano en salud trabaja en condiciones precarias y sin infraestructura digna, como contratos frágiles y sin garantías claras para ejercer con tranquilidad. Y cuando la prioridad parece ser el registro, el sistema de reporte o la productividad, el descanso, lo que es el salario, no es justo. La salud mental se comienza a desatender. Eso también es de una persona, no solamente de un recurso. Por eso también nos llamamos talento humano, ¿no? Claro, Daya, súper importante. Igual queremos dejar claro que no es excusa. Hay cosas que sí deben hacerse dentro de la cotidianidad, pero sin descuidarnos a nosotros mismos. Y es importante, querido oyente, que tengas en cuenta este contexto. La crisis del sistema no es solamente una crisis económica, es una crisis estructural que muchas veces nosotros sostenemos desde diferentes puntos de vista. El sistema no solo deshumaniza al paciente con autorizaciones interminables, trámites administrativos y burocráticos que quitan la oportunidad de acceder a un tratamiento oportuno. Desafortunadamente es un sistema que también desgasta, enferma, exprime y desactiva al profesional. Y nadie quiere hablar de eso, ¿no? Porque lo normalizamos. Y si hablamos de tiempos de consulta, por norma, una consulta de medicina general debería ser mínimo de 20 minutos y una consulta médica especializada de 30 minutos. Pregúntate cuántas veces hemos cumplido con ese tiempo. Mm, Yo solamente me pongo a respirar profundo y a mirar cómo esas consultas de consulta externa se vuelven cada 8 a 10 minutos. Y eso sin margen de escuchar, explicar o simplemente respirar. Que pase la persona, venga mientras que la voy examinando, le voy preguntando, le voy haciendo absolutamente todo en menos de 10 minutos porque es que hay pacientes extras, hay más cosas por ver y a veces ni siquiera tenemos el tiempo de, como decías, de poder ir al baño. Y uno cuando va llegando con un simple café, que tal vez es su desayuno de toda la mañana, uno entiende que las personas que están en una sala de espera estén indispuestas porque dicen cuánto tiempo llevo esperando, pero adentro nosotros estamos peleando con la impresora, con un registro, con la agilidad que cada uno tenga con un computador y ahora súmenle el tema de poder examinar a una persona adecuadamente, cuando, como bien dices, es al menos de 20 minutos, teniendo la esperanza de tener un muy buen examen físico, pero después terminamos con los comentarios de pasillo de ese médico ni siquiera me vio, ese médico ni siquiera me miraba la cara porque tenía la cabeza metida en un computador. Pero pues lo que tenemos no alcanza. Daya, esto que acabas de decir es súper importante, además que lo volvimos normal, lo tapamos con frases como la vocación o eso es el deber ser o eso es lo que hay. Y claro, es totalmente entendible que las personas, que los pacientes, que todos hemos ido, eh, estemos molestos por las demoras en la atención o por esas consultas express o a veces cuando nos dicen que no podemos preguntar más allá de un solo motivo de consulta.
pero ¿a quién le reclaman? Únicamente al profesional que está en esa primera línea y desafortunadamente no es el único responsable. Aquí quiero citar algo que dice Vicente Pastrana en el libro de la medicina a la vida laboral. No hay ejercicio clínico pleno cuando la urgencia administrativa dicta el tiempo que puedes dedicar a cada paciente. Si bien, al menos desde lo que hago, tengo que ver mucho ese tema administrativo, también estuve en ese lado de poder atender, de poder correr, de ver cómo las personas sufrían y uno se va partiendo de pedacitos viéndolo sufrir. También uno ha sido paciente, uno ha tenido a su familia en esas condiciones en que uno dice, las cosas no están bien, pero en últimas decir solamente el sistema no está bien, a veces no es suficiente para dar una buena solución, pero en eso nos quedamos, en ese paisaje que siempre pinta. Es completamente cierto. Y Daya, yo creo que a eso también hay que sumarle que, pues, sin generalizar, pero en muchos lugares hay una coartación directa de la autonomía médica. Exámenes que no se autorizan y que desafortunadamente sí son pertinentes y están justificados, incapacidades que se cuestionan, remisiones a especialidades que se frenan, en fin, o sea, son muchas cosas que hacen que la deshumanización en el servicio de salud no sea solo cosa del consultorio médico. Ahorita escuchamos mucho de la EPS no me autorizó, la EPS no hizo, pero hay veces que ni siquiera las EPS le ayudan y le aportan a sus profesionales en sus instituciones prestadoras de salud, que si bien son entidades más chiquitas, pues dependen de un papá grande llamado EPS, llamado gobierno, y pues si no giran, hay unos profesionales a los que no les pueden dar un pago digno. Y no es y oportuno, y no es ni siquiera porque digan, no, es que el trabajo de esto es más difícil de este, pero sí hay que tener muy en cuenta en que es todo lo que se gasta el tiempo, el estudio que tiene todo personal que está en una institución de salud. Hasta hablando con señoras de servicios generales, ellas deben saber unos protocolos tan estrictos que se sorprenderían de tener unas charlas con este tipo de personal. Y miren, volvemos a lo mismo. Yo tengo que hacer que se cumplan ciertas reglas. Y no es porque quiera limitar de, ay, es que no lo pueden hacer. Es porque uno también intenta cuidar a su personal, uno intenta cuidar de aquella glosa, esa palabra que viene siendo terrorífica, parece el monstruo de las pesadillas de cualquier institución de salud, pero en últimas en eso se va a ver reflejado en los pagos de los profesionales. Entonces, claro, desde afuera parece que somos los malos de la película, pero si el soporte no está, el sistema no lo aprueba porque lo que no está escrito no existe. Y ahí empieza un desgaste de las partes. Ahí con esto que mencionas, hay varias cosas muy importantes y una de ellas es como si ejerciéramos medicina basada en la defensiva y no en la evidencia. Desafortunadamente esta problemática no es solo algo que afecte a los médicos, afecta a todo el personal de salud, enfermeros, fisioterapeutas, bacteriólogos, auxiliares, nos afecta a todos y nos estamos quedando callados. No sé si muchos de los que estarán escuchando esto pues serán de Colombia, serán de otras partes del mundo, pero sí me cabe resaltar que no en todas las partes del país es igual. Hay lugares donde las infraestructuras de los sitios de salud es insuficiente. Hay falta de medicamentos, hay falta de insumos, algo tan sencillo como unos guantes o unas gafas. O unas gafas. Y al final, el profesional es el que le pone la cara al paciente como si fuera únicamente su responsabilidad. Y no es aquí a decir es que la culpa es de fulanito, sutanito, prensejo. No, esa es una responsabilidad que es de todos, que a veces nos olvidamos por completo. Podemos estar hasta cansados de tanto trabajo y no ver ningún fruto al respecto. De acuerdo. Y además, pues no dejemos de lado desafortunadamente algo que es muy característico de nuestro país y es la violencia. Agresiones verbales, físicas, amenazas y que se reciben desafortunadamente también por algunos pacientes. No son casos aislados y aunque la frustración de los pacientes es comprensible, la entendemos porque son personas que tienen una condición de salud y están buscando una solución
y desafortunadamente por todo el tema administrativo a veces es una solución que no se ve, pues es comprensible, pero nada de esto justifica que se descargue violencia o agresiones contra el personal de salud que intenta cuidarlos y atenderlos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esas anécdotas del servicio social obligatorio? Venga, les cuento. Ese es un año que se hace después de graduados los médicos, donde vamos a ayudarle a una población. Eso es un sorteo, pero pues hay veces que los profesionales quedan por allá en zonas que están un poquito lejos y los temas de seguridad son muy difíciles. He tenido compañeros que alguna vez les tocó irse hacia el sur del país que decían, yo no voy a ir, prefiero quedarme 6 meses sin hacer nada, pero no voy a ir, porque mi propia seguridad no está garantizada. ¿Se entiende? Las personas lo necesitan, necesitan que el médico vaya, pero pues también tengan en cuenta que como personas es un hijo, un hermano, una hermana, que se va a una zona donde es difícil la seguridad y pues nada está garantizado. En realidad la vida de ninguno está garantizado. Pero pues son experiencias que nos quedan de un servicio social obligatorio, que aquí a todos como médicos en su último día dicen gracias a Dios terminó, con buenas o malas experiencias, pero terminó en últimas y gracias a eso nos formamos. Claro, teniendo en cuenta que hay unos que terminan exentos, que no, dicen como, ay, no es una bendición, pero hay cositas de la experiencia que tampoco se pueden pasar por alto y tampoco es tan bueno. Entonces, sí, aquí van a estar los que están en pro del servicio social, hay otros los que están en contra, pero pues es una experiencia que a muchos les ayuda a vivir, a madurar y a tener un contacto muy diferente con los pacientes. Y con la salud en general, yo creo que pues en todo este contexto nacional actual, no sé qué opines tú con las propuestas de reforma y decretos y demás, es muy difícil cambiar la prestación de un servicio de salud y mejorar un servicio de salud a nivel nacional si no se garantizan esas condiciones mínimas. Es necesario garantizar la seguridad de la misión médica, es necesario garantizar el respeto y el cuidado a esa misión médica. Y no el servicio social obligatorio o el año rural no es algo que hagamos únicamente los médicos, enfermeras, odontólogos y todo el personal de salud, claro, estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Entonces, claro que si uno lo hace y va, pero hay cosas que no son tan agradables de vivir en ese año de servicio social obligatorio. Aquí queremos aclarar que esta no es solamente una queja sin propuesta. Hoy no traemos soluciones mágicas, pero sí queremos traer una reflexión, porque desafortunadamente una sola golondrina no llama verano y no podemos mejorar todo el sistema de salud como quisiéramos y tengo fe que algún día mejore, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Así que la invitación, si nos estás escuchando, querido profesional de la salud, es cómo nos cuidamos a nosotros mismos, cómo evitamos que este sistema nos consuma, cómo nos cuidamos, pero sin renunciar al cuidado del otro, cómo ponemos límites sin sentirnos culpables y cómo ejercemos durante toda nuestra vida profesional con ética, pero sin quemarnos vivos. Porque el autocuidado también es resistencia. Porque si el sistema no cambia, nos toca levantar pequeñas trincheras para no quebrarnos. Colegas, no seamos cómplices de lo que está mal. No hagamos eso que sabemos que no se debe hacer. No tengan miedo de decir no a atender a pacientes a menos de que tengan un tiempo necesario, un tiempo mínimo. Es que hoy puede ser una persona que ustedes no conocen. Y sé que esto suena repetitivo, tal vez un poco cliché, pero de verdad puede ser su mamá o su papá que otro médico, que otro profesional lo está atendiendo. Y que cuando llega a ustedes le dice, no, es que ese doctor solamente escribió, no me dijo nada y me dijo que me tomé unas pepas. Ven y te cuento una experiencia así medio graciosa. Un familiar que tiene sobrepeso
No, ya digamos la obesidad, es que para que no se me sienta mal. Terminó la consulta y le dijeron, tómese estas vitaminas. Él solamente miraba al profesional como, espere, o sea, yo sé que no estoy bien nutrido, que debería ser el tema principal, pero el tema de unas vitaminas para mi estado tal vez no sea el adecuado. Al menos no le habían diagnosticado algo inmunitario que uno dijera, no, tiene un déficit vitamínico, algo por el estilo, no. Era la salida de la plantilla que decía vitaminas, multivitamínico, y la puede conseguir en cualquier farmacia, que valga la pena la brecha publicitaria, ¿no? No sé ni de qué laboratorio era, pero pues no había una concordancia entre un motivo de consulta, entre una anamnesis, que viene siendo lo que nos cuentan a nosotros los pacientes, un examen físico y un análisis. No tenía ningún sentido. Y eso no lo estoy diciendo de ahorita, eso pasó hace bastantes años, entonces no tiene nada que ver con los nuevos médicos, que dicen que a veces por su conocimiento, pues por ser nuevos no van a conocer, no, eso fue hace tiempo y era alguien con experiencia. Entonces tampoco está bueno juzgar por ese lado. Entonces, mis queridos colegas, de verdad, traten a las personas como sus familias. De aquí a mañana esas personas se los agradezcan. Tomen el tiempo mínimo indispensable para examinar, para escuchar. Den todas las justificaciones que tengan necesarias porque ustedes tienen el poder en sus manos y en su conocimiento. Recuerden, el que no mete la mano, mete la pata. No apresures la historia clínica. Es tu soporte y es tu defensa. Si tu paciente necesita algo, escríbelo, justifícalo con claridad y nunca olvides la pertinencia, porque como bien decíamos, ahora se volvió una medicina preventiva, pero pues por tu propia seguridad, hazlo. No está mal que lo hagas, pero sé claro y di el por qué pides las cosas. También importante ahí es tener en cuenta que si queremos garantizar una atención en salud humanizada, no basta con pedir sonrisas. Hay que garantizar tiempo, recursos y condiciones laborales dignas para quienes están encargados de cuidar la salud de las personas. Porque la vocación no paga cuentas, ni sostiene un sistema roto. Por vocación nadie trabaja. Somos felices en los que hacemos, sí. Sufrimos, lloramos y nos reímos en lo que hacemos. Pero independiente de eso, la humanización en salud implica tener que la enfermera, el paramédico, la auxiliar y el médico también son una persona. Y aunque esperamos que tenga todas las respuestas, a veces no son suficientes. Porque aquí presénteme el primero que se las sepa todas. Pero pues hacemos el intento. Igual, también por eso estudiamos todos los días. Uf, complejo, ¿no? Con esta lluvia de ideas y esperando dejar algo de reflexión ahí, como esa semillita, cerramos este episodio. Esperamos que deje preguntas, que deje incomodidad, pero sobre todo ganas de cambiar las cosas. Ya sabes, cómo podemos ejercer con ética sin desmoronarnos, cómo podemos cuidar sin renunciar. Si no lo hablamos acá, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza. Esto fue Alta Voluntaria, un podcast de Médicas en Fuga. No olviden reservar tiempo para respirar, para priorizar la dignidad, que no sea solo el que aguanta, sino el que elige ejercer con sentido. El autocuidado no es egoísmo, es supervivencia. Nos escuchamos pronto, con más historias y más ganas de cuidarnos. Hasta la próxima.